Bueno, acabo de grabar un vídeo y no se ha grabado porque está el micro apagado. Yeah. Este vídeo tiene mucho que ver con el último vídeo que hice hablando sobre el tiempo y sobre la, la percepción lineal del tiempo versus la temporalidad. Y es que estaba leyendo un libro de un autor que se llama Adyashanti, que está aquí al revés, que se llama Resucitando a Jesús. Y básicamente es como un repaso sobre la historia de Jesús y lo presenta no solo como un maestro espiritual, sino como un revolucionario. Adyashanti es un maestro zen estadounidense que recomiendo mucho porque tiene esta visión integrada de la espiritualidad que no busca evadirse del mundo o no plantea esta visión de la iluminación como un hombre que vive en una montaña, en una cueva, aislado de la sociedad, sino que el propósito de encontrar un mayor grado de verdad es poder vivir con más paz dentro del mundo. Resumidamente y haciendo una abstracción muy grande, pero es un autor que recomiendo leer, a mí me gusta mucho. Y básicamente he pensado en hacer este vídeo porque en el último capítulo hace mención, bueno, hay una frase de un místico del siglo XII o XIII que se llama Meister Eckhart, que me ha recordado mucho al vídeo que hice, al último vídeo que hice, como decía, y esta es la siguiente frase: existe únicamente el instante presente, una hora que siempre y sin fin es nuevo en sí mismo. No hay ayer ni mañana, solo el ahora, tal y como era hace 1000 años y como será dentro de 1000 años. Así empieza el capítulo. La figura de este místico de la Edad Media, Meister Eckhart, también es muy revolucionaria en el sentido de que él ya animaba a la gente de su época a buscar a Dios dentro de sí mismos, a no poner la figura de la divinidad fuera de su alcance, sino a reconocerla en su propia experiencia, reconocer la divinidad en lo que ellos ya son. ¿Por qué esta frase en torno al instante presente y en torno a que no hay ayer ni mañana resuena tanto con el último vídeo que hice? Ambas hablan de lo mismo, hablan de atemporalidad. ¿Qué es esta atemporalidad? Probablemente esta frase de Meister Eckhart pueda despertar un gran rechazo en muchos de nosotros o pueda resultar muy extraña. ¿Cómo es posible que no vaya a haber tiempo? ¿Cómo puede ser esto real? Para trascender esta idea de tiempo, debemos, en cierta manera, trascender la mente o reconocer la mente como lo que verdaderamente es. Y para hacer esto es fundamental que nos familiaricemos con el proceso del pensamiento, con qué es el pensamiento, con cómo surge y cómo desaparece dentro de nuestra propia experiencia. Esto es clave para poder trascenderlo, para darle el lugar que le corresponde y no basar nuestra vida en las fantasías que proyecta el pensamiento. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cómo podemos entender qué es el pensamiento? Bien, hay que reconocer nuestra propia experiencia. Puede ser útil para esto sentarse en un lugar que no sea muy ruidoso, cerrar los ojos y respirar, concentrarse y observar en nuestra experiencia cuáles son los distintos elementos que están surgiendo. Probablemente en pocos segundos surgirán pensamientos. Y lo más normal es que cuando esos pensamientos surgen, nos veamos completamente absorbidos por ellos. Pero poco a poco, si seguimos realizando esta práctica, llega un momento en el que el pensamiento ya no tiene el poder de absorción, el poder de atracción que tenía antes, porque se empieza a detectar el pensamiento como un proceso corporal más. Es decir, normalmente nos relacionamos con el pensamiento como un elemento de nuestra voluntad, como algo que nosotros creamos y destruimos a voluntad, como si nosotros fuéramos los que pensamos. Yo pienso, bla, bla, bla. Pero la realidad es que si nos paramos a observar este proceso de pensamiento, nos damos cuenta de que es profundamente impersonal y de que la mayoría de veces no elegimos qué pensamos, cuándo surgen esos pensamientos, cuándo se van. En cuanto somos capaces de percibir el pensamiento sin ser arrastrados por él y sin creer absolutamente y ciegamente en la verdad que transporta o en la historia que transporta, en ese momento empezamos a poder tomar espacio y podemos empezar a entender de qué habla esta frase de que solo existe el instante presente. Y es que en ese momento en el que el pensamiento ocupa su justo lugar, empezamos a darnos cuenta de que todo aquello que tiene relación con el pasado o todo aquello que tiene relación con el futuro solo sucede a través de la mente, solo sucede a través del pensamiento.
Y además nos damos cuenta de que estas memorias y estas proyecciones de futuro, estas fantasías, siempre surgen desde el momento presente. Y aquí es como si la realidad dejase de entenderse como una línea que avanza. El tiempo deja de entenderse como algo con un principio y un final que va avanzando y empieza a experimentarse como algo que es completo en sí mismo, que cada instante que surge es completo, es como un círculo. Y ni siquiera eso es. El tiempo ya deja de ser una línea, es algo que se despliega momento a momento y es siempre nuevo, porque cualquier comparación con un pasado es un proceso mental. El pasado ese del que hablamos es un proceso mental, no existe pasado realmente con el que se pueda comparar sino a través de la mente. Al igual que no existe un futuro con el que se pueda comparar sino a través de la mente. De modo que este presente, este momento presente, este instante se convierte en algo que es siempre nuevo. Es como si la realidad se transformase, se desplegase sobre sí misma, momento a momento, y siempre fuese distinta y siempre fuese nueva y fresca. Y aquí podemos volver a la frase de Meister Eckhart cuando dice, después de decir que existe solo el instante presente, dice, una hora que siempre y sin fin es nuevo en sí mismo. A esto se refiere, a esta cualidad de la realidad que es atemporal y que es siempre nueva, siempre es una versión nueva de sí misma, porque cualquier comparación con el pasado o el futuro es una especie de alucinación de uno de los sentidos que es la mente. Cuando esto se reconoce una vez, cuando esto se encuentra una vez dentro de la propia experiencia, es muy fácil volver a reconocerlo. Lo más difícil es en un principio romper esta barrera del tiempo, de creer que el tiempo es algo con realidad intrínseca o fundamental. Una vez entendemos esto, es muy fácil verlo en cualquier momento. Solo hace falta volver a ser consciente de la naturaleza de los fenómenos que componen nuestra experiencia, del pensamiento, etc. Y dicho esto, presentada esta forma de entender el tiempo, que no es ni siquiera una forma de entender, es una forma de experimentar, es una manera de estar en el mundo, que trasciende el pensamiento, trasciende la conceptualización. Es sencillamente una manera de relacionarse con la realidad. No es de relacionarse con la realidad, es una manera de ser, porque la diferencia entre realidad y uno, también es mental, pero bueno, eso va para otro vídeo. Pero es una forma de ser, una forma de estar en el mundo. Y hablando de esta forma de estar en el mundo, y habiendo introducido el vídeo mencionando a Adyashanti, me gustaría decir que, pese a que la realidad en última instancia es atemporal, em, es peligroso aferrarse a esto en todos los aspectos de la vida, porque el día a día no necesita que estemos recordándole constantemente que no existe el tiempo, sino que a veces esta noción puede servir para escondernos de algunos aspectos de la realidad que no nos interesa ver. Es importante ser prudentes con estas exploraciones y entender que no es algo a lo que debamos aferrarnos con fiereza, no es algo que debamos utilizar para negar otros aspectos de la realidad, sino que debe ser integrado dentro del resto de visiones del mundo para que no se convierta en un escape y de esta forma perjudicarnos.